me faltará. Gracias, Cristo, porque cuando estaba en angustia, Señor, Tú nos levantaste, Señor, Tú nos diste gozo. Y gracias porque cuando mi corazón estaba roto, Señor, Tú viniste, me abrazaste, extendiste Tus brazos, Señor, de gracia. Me restauraste, Señor, me trajiste a Tu reino y me amaste, Señor. Y me hiciste y me nombraste, Señor, Hijo Tuyo. Te doy toda la gloria por ello, Señor. Recibe mi alabanza, Dios, siempre. Estaba mi corazón, pero Tu mano me rescató. El polvo yo volví a nacer, la salvación en Ti encontré. Tu amor no puedo expresar, Te seguiré por la eternidad. En Tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Y al pasar por la oscuridad, Tu luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con Su mano me rescató. Y este mundo terminará, lo seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, Tu voluntad, venga Tu reino a este lugar. En ti soy libre, sé exaltado, Tu amor, Tu amor, Tu amor no se acaba. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en Tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en Tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Mi libertad, mi libertad. Por Cristo y solo en Ti, en Ti soy libre, sé exaltado, Tu amor, Tu amor, Tu amor no se acaba. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en Tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en Tu lugar. Te necesito, Dios,
permanecer en tu presencia y adorarte por la eternidad, Jesús. Solo me imagino lo que será caminar junto a ti. Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es. Solo me imagino, Cristo, solo me imagino. Y rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón, danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré, cantaré, aleluya, o sin el habla me quedaré, solo me imagino, solo me imagino, oh Dios, solo me imagino, ese día vendrá y me encuentre yo frente a frente a Dios. Solo me imagino, oh, cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Solo me imagino, solo me imagino, rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón, danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré, cantaré, aleluya, sin el habla me quedaré, solo me imagino, oh Dios, solo me imagino, rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón, danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré, cantaré, aleluya, o sin el habla me quedaré, solo me imagino, solo me imagino, Dios. Sí, y danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré, cantaré, aleluya, o sin el habla me quedaré, solo me imagino, solo me imagino, Dios, yo solo me imagino, oh mi Cristo, solo me imagino. Estar delante de ti, Señor, sabiendo que no lo merezco, Jesús,
pero conociendo ese perdón y ese amor, que has hecho todo nuevo, Jesús. Gracias. Su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, oh Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, oh Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Es tu nombre, el nombre de la redención. Hoy no tengo nada que temer, mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Tu nombre, oh Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Es tu nombre, oh Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Aleluya. Recibe toda adoración. Digno, digno, digno. Aleluya. Sí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y
cuán glorioso. La tumba vigilada fue, en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder, venció con su poder. Tu nombre, oh Dios, victoria es mi adoración. Solo a Cristo el Rey. Tu nombre, oh Dios, victoria es mi adoración. A Cristo el Rey derrotado y derrotado, y ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó, aleluya, vivo está en mí, y en tu nombre vivo estoy. La victoria tengo en ti, Jesús. Jesús resucitó y vivo está en mí. Oh, para gloria de su nombre, vivo está en mí. Hoy te adoramos y vivo está en mí. Oh, y vivo está en mí. Y su iglesia canta, aleluya. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamo eterno. Señor, alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo por siempre proclama. Él recibe gloria eternamente. Te cantaré, Señor, Señor, oh mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo por siempre proclamaré, y eternamente te canto, porque tú mereces gloria y alabanza. Señor, Señor, mi Dios, alabaré al Señor, mi Dios, tu nombre yo proclamo, y eternamente te cantaré, Señor, 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 mi Dios, oh mi Rey, Señor, Señor, oh mi Dios, Señor, Señor, mi Dios. Amén. Recibe la gloria hoy y siempre, Cristo. Eres digno de ser exaltado. Aleluya, aleluya. Oh, por tu maravillosa obra, Jesús. Por quién eres tú, el Alfa, la Omega,
Tú eres el Cristo, Señor, quien había de venir, Señor, a rescatarnos. Tú eres nuestro Salvador. Eres el buen pastor, eres nuestro proveedor, Jesús. Tú eres la luz, Señor. Tú eres el camino. Tú eres la vida, Cristo. Tú eres nuestro abogado ante el Padre, Jesús. Y a ti, Cristo, sea toda la gloria, hoy y siempre. Tu nombre es exaltado y se escucha un canto en las naciones, en los cielos y en la tierra, Señor, levantando tu nombre. ¿Por quién eres tú, Cristo? Te adoramos, Señor. Te adoramos, exaltado Jesús. Hay un canto en nuestro corazón que no cesa por tu Espíritu, Señor, que has puesto tú, Señor, por tu amor, por tu gracia, y que fue pagado con tu sangre, Señor, en esa cruz. Gracias, Jesús, por ese amor expresado ante nosotros, Señor. Enséñanos, Señor, a expresar tu amor, Jesús, y adorarte y permanecer aquí en tu adoración, Señor, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Recibe la gloria. Amén. Ay, amado Padre, te doy tantas gracias que abres tus brazos, Señor, y nos recibes como tus hijos y te gozas, Señor, con tu pueblo. Y nos muestras tu favor, Padre. Y nos dejas sentir el latir de tu corazón en el nuestro, Señor. Te doy tantas gracias. Y bendigo a mis hermanos en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Revélanos tu palabra, Señor. Háblanos a lo profundo del corazón, Padre. Confírmanos y afírmanos en la fe verdadera. En ti, amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Ahora, amados hermanos, cómo me gocé en este tiempo de común adoración a nuestro Dios. Qué alegría, qué gozo. Y sabe usted que, bueno, en toda la semana estuve pensando acerca del mensaje. Vimos digamos, la reprensión fuerte que el Señor hace a esta última iglesia de la Odisea. Y de pronto hice una recapitulación de toda la situación, el Señor hablando a sus iglesias tipo, iglesias que caracterizan a muchas más a través de los tiempos. Y claro que cuando hacemos una reflexión, nos gustaría estar en una iglesia que el Señor se agrade con ella y de la cual nos podamos sentir orgullosos, digamos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque el orgullo no es bueno, pero mire, fíjese que de alguna manera, si le damos una repasada mental a lo que hemos estado viendo, lo que el Señor nos ha estado hablando, vemos que durante todos los tiempos ha habido iglesias de tipo Éfeso y de tipo Esmirna. Iglesias que han conocido la palabra, se gozan en el Señor, crecen, prosperan y de pronto se vuelven muy activas, pero en algún momento de su andar, ¿tienen calor? ¿Le puedes poner más frío al clima, por favor? Gracias. En medio de su andar, se olvidan de Dios. Y el Señor le recrimina por eso. Todo lo que hace está muy bonito, pero no me olvides a mí, ¿verdad? Eso es el centro. Y eso nos pasa a veces cuando nos volvemos demasiado activos y nos ponemos a fijarnos demasiado en lo que hacemos nosotros mismos, en nuestra labor, en nuestro ministerio, en nuestra participación. Es un riesgo. Y el Señor habló con Éfeso en ese sentido. Vimos también la iglesia de Esmirna, recuerda usted, esta iglesia pequeñita, perseguida. Y bueno, gracias a Dios no siempre existe la persecución, pero de alguna manera siempre en algún lugar hay persecución para algunas iglesias, en algunas veces mucha persecución y mucho daño a siervos del Señor. Después vimos también cómo hay otro tipo de iglesias como tipo Pérgamo, esas iglesias que se casan con el mundo, que incorporan cosas del mundo, y como tipo Tiátira, que juntas, ¿verdad?, dejan entrar la idolatría, dejan entrar la liberalidad sexual adentro de la iglesia y dejan entrar el clasismo, esta división entre laicos y religiosos. Y bueno, así existen también, a través de mucho tiempo se ha dado esta situación. Cuando todos deberíamos ser un solo cuerpo, cuando todos deberíamos ser hermanos, cuando solamente Jesús es la cabeza y nosotros sus miembros. Y también vimos
que existen, digamos, congregaciones o iglesias tipo, como Sardis, que de pronto descubren la verdad, se enamoran de la palabra, penetran en la palabra, la hacen suya, caminan en una muy buena doctrina, en una sana doctrina, y por mucho tiempo están muy bien, digamos, en un despertar. Pero al paso del tiempo, pues poco a poco se van perdiendo en esto de conocer la palabra, la letra, la doctrina nada más, y se olvidan del Espíritu de Dios y se apagan. Digamos, van como muriendo. Si el Espíritu no está vivo en medio de nosotros, amados hermanos, la iglesia se apaga. Y esta última iglesia que acabamos de ver hace 2 semanas y de la semana pasada también, es la iglesia en donde las personas toman el control de lo que se debe hacer. Se hace lo que a la gente le gusta, lo que le agrada a la gente. Digamos que el papel principal de la iglesia es la gente y no Dios. Claro que debemos amar a las personas, mire. Por supuesto que es importante las almas. Y por supuesto que para Dios somos tan importantes que envió a su Hijo para salvarnos. Pero nosotros no somos el centro del universo, amados hermanos. El centro del universo es nuestro Dios. Y nunca debemos de perder de vista el lugar que tenemos nosotros y el lugar que tiene Dios. ¿Qué pasó en la Odisea? Eso. Se prefirió a la gente, se prefirió la opinión popular y se olvidaron de Dios. Y queda una iglesia entonces, la iglesia de Filadelfia, y todo el mundo quiere ser Filadelfia, mire. ¿A quién no le gustaría ser aquella iglesia en la que el Señor se agrade y solamente exalte? ¿Qué le dijo a Filadelfia? Lo mismo que a las demás: conozco tus obras. Lo que pasa es que las obras de Filadelfia eran obras equilibradas y tenían a Dios por encima de todas las cuestiones. El Señor le dijo: aunque tienes poca fuerza, has obedecido mi palabra. Mire qué bonitas palabras. Y no hay ni un reclamo para Filadelfia. Cuando el Señor habla con Filadelfia, con esta iglesia que le agrada, con esta iglesia que no recibe ninguna reprensión, el Señor se presenta como el santo y verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Y por qué toco este punto? Porque sabe que cuando está hablando el Señor con las iglesias, en realidad pocas veces habla de personas. Y aquí trae a colación el nombre de David, un rey de Israel que quedó para la posteridad su nombre, el nombre de David. Y dice en el verso 8: yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza. No es una iglesia grande, miren, no es la mega iglesia, no es la iglesia más próspera, no es la iglesia que más brilla, no es la iglesia más popular dentro de la ciudad, no es la iglesia donde, wow, tienes poca fuerza. Sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Y qué pocas cosas el Señor le hace ver que le llana en el corazón. Poca fuerza, pero eso no importa. No importa que no seamos los más famosos. No importa que no seamos los más deslumbrantes, mire. No importa que no seamos la iglesia más próspera, ni la más grande, ni nada, sino que el Señor pueda decir de nosotros que obedecimos su palabra y no negamos su nombre sobre todo. De veras que cómo me gocé con el cierre de esta alabanza, amados hermanos. Y con el alabanza, el canto de alabanza con el que abrimos antes de que empezara la transmisión en vivo a la tele, sino dándole al Señor la gloria que merece. Mire, qué hermoso, amados hermanos, que una iglesia le dé al Señor su lugar, la adoración a quien la merece y solamente a quien la merece. Porque yo creo que la gran diferencia entre una iglesia como la Odisea, que fue la iglesia más detestable para Dios, y una iglesia como Filadelfia, que es la iglesia que le llama la atención y que ama, ¿sabe cuál es? Que en una se adora al gran yo soy y en la otra se adora al pequeño gran yo. Es un terrible, mire. Eso es terrible cuando le damos adoración al gran yo, a nosotros. Nosotros vamos primero. Y quise sacar a colación este asunto de David porque fíjese que pocas veces en la Escritura el Señor llama a una persona por su nombre y lo pone como ejemplo y queda para la posteridad. Y cuando se repite continuamente el nombre de David, me quedo pensando, bueno, ¿qué tenía David de especial? Había mejores hombres que David en cuanto a pureza, en cuanto a moralidad, en cuanto a perseverancia en la palabra, en cuanto a sacrificio. Tenemos, por ejemplo, a Daniel, amados hermanos. Un hombre tremendo, Daniel, puro,
en todos sentidos, desde que era un jovencito hasta que fue anciano, y no se le ve aparentemente ahí cosa que criticarle. Un hombre de Dios, igual que Noé, un hombre dedicado, igual que Job y muchos otros que podríamos mencionar, pero el Señor saca a David, un hombre que fue un guerrero, que mató a otros, un hombre que de repente tenía las pasiones desbordadas. Recuerde usted cuando fue a pedir un poco de comida a una población y le negaron allá a Nabal, ¿no? Un hombre necio que dijo que quién era él y que no sé qué. Y David se encendió en coraje y dijo: sí, te cuidé tus ovejas y cuidé tus pastores, pues ahora vas a ver quién soy yo. Y iba a matarlo, mire. Si no es porque se atraviesa a su esposa Abigail y pidió misericordia delante de David, le dijo: no manches tus manos con sangre, deja que el Señor sea el vengador. Y David se detuvo y dijo: tienes razón, ¿por qué habría yo de manchar mis manos con sangre? Pero David tenía cosas muy interesantes, mire. Es verdad, adulteró y fue grave y pagó consecuencias gravísimas por ello. Y se le ocurrió hacer cada cosa que yo he hablado de eso. Pero ¿por qué David? ¿Qué tiene este David en particular? ¿Sabe que pensando, bueno, Señor, ¿cuáles son esas obras de la iglesia de Filadelfia que a ti tanto te agradan? ¿Cuáles son? Y podríamos hablar de muchas cosas, mire, muchas cosas buenas. De hecho, el boletín hoy, por ejemplo, señala allí que debemos hacer buenas cosas por los demás porque es nuestra naturaleza. Y tiene ahí el ejemplo de un escorpión que se está ahogando y la gente va y lo saca y le pica. Y pues sí, la naturaleza del escorpión es mala, y el otro dice: pero mi naturaleza es ayudar. Aunque el otro sea malo, la naturaleza del creyente es ayudar a otros. Y hay muchas cosas de las que podríamos hablar como obras encomiables. Pero en resumen, ¿cuáles son las obras que en pocas palabras pudiéramos decir que agradan a Dios tanto? Y reflexionando en ello y pensando en ello, el Señor me puso en el pensamiento ir a este pasaje de la Escritura que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, verso 36. Mire, el Señor Jesús aquí ha estado hablando con fariseos y con saduceos y ha tenido sus encontronazos con la clase, digamos, religiosa de su tiempo. Y en el verso 36, uno de los de la audiencia, pero para tenderle una trampa, dice el verso 35, para tenderle una trampa, ni siquiera había sinceridad en su corazón, había trampa. Dice que para tenderle una trampa le hizo una pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Amados hermanos, eso nunca se nos debería pasar, porque el día que estemos haciendo una gran inmensidad de obras y de cosas buenas, si nos olvidamos de ese primer mandamiento, seremos como Éfeso. Y hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Lo que Jesús estaba diciendo: mira, todo lo que contiene este libro, todo, la ley y los profetas y toda revelación y toda la palabra y todo lo que Dios quiere está entre estas dos tapas y se resume en dos mandamientos: ama al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Nunca quitemos el lugar del gran yo soy del lugar que Él merece, amados hermanos, nunca, jamás. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El problema del gran yo es que se ama primero a Él y luego a los demás si le queda tiempo, y así no es. Es estimándonos los unos a los otros como superiores a nosotros mismos, dice Filipenses, recuerda usted. Y esa es parte de lo que el Señor nos puso como versículos clave para funcionar en esta congregación. Estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. No nosotros superiores a los demás y les derramamos un poco de amor a los demás. Así no, amados hermanos. Así no. Pero en estos dos pasajes se resume toda la Escritura. Amar al Señor nuestro Dios por encima de todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y después a los demás como a nosotros mismos, como a nosotros mismos. Tampoco por encima, porque sabe una cosa: si uno no se ama, entonces ¿cómo ama a los demás? Si nos sentimos una cucaracha, si nos sentimos el tapete, ¿cómo vamos a amar a los demás? Igual, mire, la verdad, no podemos ir más allá.
Tenemos que amarnos como Dios nos amó. ¿Cómo nos amó Dios, amados hermanos? Y así, con esa misericordia, con esa extensión de gracia, de favor y de misericordia, es como debemos amarnos unos a los otros, como Dios nos amó, exactamente como Dios nos amó. Y bueno, comentaba yo acerca de David, y le quiero hacer notar un pasaje, bueno, más bien es todo un salmo que escribió David, en el que el Señor me llevó a pensar, ¿por qué David es tan especial? ¿Por qué este hombre que es tan común, oiga? Hay otros hombres mejores que David, pero ¿por qué este hombre tan común es tan especial para el Señor? Tanto que lo menciona en las iglesias al Apocalipsis, la llave de David. Hay una promesa de un reino y un trono eterno para el rey David, que no está prometido para nadie más, mire, solamente para el rey David. ¿Quién es ese David? ¿Quién es? ¿Qué tiene en su corazón que es tan destacado por Dios y lo trae a colación? Si me acompaña por favor al Salmo 19. Vamos a leerlo y va a ver algunas cosas que tiene este hombre. Salmo 19, verso 1. Mire, este hombre abre este salmo así, diciendo: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de tus manos. Parece una frase simple, mire, pero la verdad es que es un hombre que observa la naturaleza, que observa el libro con el que Dios le habla a todos los seres vivos, a todos los seres vivos. Aquí, amados hermanos, en esta observación no hay religión. Está Dios expresándose a los hombres a través de su obra creadora, de su gran poder, de su majestad, de su soberanía, de su grandeza. La semana pasada le comentaba yo algunas cosas acerca del universo y cómo amados hermanos, es impresionante. ¿Sabe que con este telescopio Hubble y otros telescopios que ahora hay por diferentes partes del mundo, se ha logrado atacar profundo el universo, mucho más profundo de lo que se alcanzaba a ver antes? Antes, digamos, pues había un espectro de luz visible que es hasta donde llegaban las capacidades. Con los más poderosos telescopios se alcanzaba a ver solamente hasta cierta profundidad. Entonces, hace unos años intentaron colarse por un hueco que aparentemente no había estrellas, era un gran hueco oscuro, y entonces enfocaron las baterías de, mire, una cantidad de instrumentos que están en la Tierra y otros que están de los satélites estos que rodean y sondas que han enviado, y enfocaron su batería de escudriñamiento en los cielos hacia ese agujero, no esos agujeros negros, sino como un hueco de estrellas. Y empezaron a penetrar profundo y más profundo y más profundo. Y ¿sabe qué? Donde no se veía nada, a medida que fueron acercando y acercando la imagen, estoy hablando de miles de millones de años luz, muchísimos, apareció como si hubiera otro universo entero, tan grande, tan profuso en galaxias, tan lleno de cosas y maravillas, que dijeron: wow, esto no tiene fin. No se veía nada, mire. Con los poderosos telescopios que había no se veía nada, parecía un agujero. Pero a medida que fueron profundizando y profundizando en el acercamiento y con técnicas, bueno, que yo no sé ahora, pero ¿qué encontraron? No había un agujero, estaba lleno de cosas en lo profundo. De hecho, hay un video por allí que me enviaron y quizás lo pase al chat de Iglesia del Hogar y al de varones y a todos los chats que pueda. Está maravilloso eso, mire, pero maravilloso. Es un deleite ver el universo. Y entonces David, con sus ojos, no tenía ni siquiera un catalejo, decía: los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento despliega la destreza de sus manos. La obra creadora, el universo, habla de Dios y proclama su gloria. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. No importa si es de día, amados hermanos, no importa si es de noche podemos ver las estrellas, pero de día, cuando viene la luz, podemos ver la obra creadora aquí en la tierra. Mire, vea esos documentales donde está de la naturaleza de África y de la selva sudamericana, y vea cuánta riqueza. Qué maravilla es la creación, amados hermanos. Qué maravilla. El domingo pasado, después de que terminé de aquí, no me acuerdo por qué, mi esposa creo que fue a ver a su mamá y yo me quedé un rato solo en la casa y puse un capítulo de un documental que se llama Tu Cuerpo, que está en Amazon Prime. ¿Sabe qué? Vi un pequeño capítulo que se llama El Riñón. Wow, mire, que yo conocía de por sí la cuestión, pero
Las cosas que presentan allí con animaciones de tercera dimensión, cuando se utiliza, por ejemplo, estructuras del microscopio electrónico que pueden traer y tridimensionalizar, porque yo lo aprendí en libros en figuras de fotografía, pero cuando lo presentan en tercera dimensión y cómo va funcionando, y cada cosa que tiene el riñón, por ejemplo, para escoger las moléculas que retiene y las que deja ir, y el cuate dice, es que el riñón va escogiendo. ¿Cómo va a escoger? Ni que tuviera cabeza. ¿Cómo va a escoger? Que fue programado, mire. Pero con qué inteligencia. Bueno, fue un deleite haber visto ese documental. Y vi que había una serie, ¿no? Había muchos, uno de cada parte del cuerpo. Y, amados hermanos, qué deleite de noche o de día, porque la creación entera habla y proclama la gloria de nuestro Dios. Y todo lo que hay solamente despliega la destreza de sus manos. Y las cosas que vemos hablan sin sonidos ni palabras. Y su voz, aunque no se oye, amados hermanos, en ese silencio, mire, Dios nos habla con voz de trueno y retumba en nuestro corazón si abrimos los ojos. Con solo ver su obra creadora. Sin embargo, su mensaje se difunde por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Es el libro con el que Dios habla a todo hombre. No importa que no sea creyente. Dios habla a través de su creación, de una manera silenciosa, a los corazones. Y después toca un punto que de pronto me desconcertó un poco porque lo hacía con el sol, pero después tomó sentido cuando leí un fragmento de Malaquías que ahorita le voy a decir. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos, y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta ansioso de correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos, sigue su curso hasta llegar al cenit y luego baja por el otro lado. Nada puede ocultarse de su calor. ¿Sabe qué? Pensando así, bueno, pareciera nada más como una descripción de un día cualquiera. Pero si vamos a un pasaje que está en Malaquías 4, el Señor dice allá en el verso 2 de Malaquías 4. Bueno, en Malaquías 4:1 abre así: el Señor de los ejércitos celestiales dice, mire, Dios se presenta como el Señor de todo el universo. El Señor de los ejércitos celestiales, el creador de todas las cosas, dice. Y bueno, en el verso 2 dice, sin embargo, es una declaración para el día del juicio, está fuerte. Pero dice, sin embargo, para ustedes, ¿quiénes son ustedes? El día del juicio va a ser para todos aquellos que se han burlado de Dios, amados hermanos. Para todos aquellos que han aborrecido su nombre y no han obedecido su palabra. Para todos aquellos que han menospreciado su grandeza y se han levantado en su gran yo. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, mira qué hermoso. Para los que tememos el nombre de Dios, se levantará el sol de justicia. Así Jesús había muerto, pero se levantó de la muerte y se levanta y recorre el cielo, el tiempo, amados hermanos, como un novio esperando casarse con su esposa, su iglesia. Y va irradiando calor y dando vida a todo lo que está allí. Y de nueva cuenta vendrá al final de los tiempos por su iglesia. ¿No le parece maravillosa la analogía? El sol de justicia. Así se levanta y recorre los cielos como un novio radiante para su boda. Y se alegra como el gran atleta victorioso, cantábamos ahorita. Su nombre es victoria. En él está la libertad. El sol sale de un extremo y sigue su curso hasta el otro extremo y nada resiste su calor. Y de pronto, en medio de este discurso que está hablando de la creación, de pronto David cambia a hablar de la palabra. ¿Recuerda usted que a Filadelfia el Señor Jesús le dijo, has obedecido mi palabra? ¿Y qué es la palabra? Él mismo, mire. Él mismo es la palabra, pero David atesora la palabra. Atesora la palabra y dice, las enseñanzas del Señor son perfectas. Nada que ponerle de más y nada que quitarle de menos. Aprovechando el tiempo que tuve encerrado en esta pandemia, después de que terminé el libro de la iglesia que les presenté hace unas semanas, sentí en mi corazón escribir un poco acerca del libro de Proverbios, porque
El libro de Proverbios es sabiduría para el diario vivir, mire, para las cosas cotidianas, esas decisiones que necesitamos tomar así en la cosa práctica. Tengo dinero, ¿qué hago con el dinero? Tengo hijos, ¿qué hago con los hijos? Tengo un matrimonio, ¿cómo lo atiendo? Etcétera. Y aunque no es un libro exhaustivo, Proverbios da consejos muy puntuales, pero así puntuales para la vida, el día a día. Para los jóvenes tiene una riqueza increíble. De hecho, escribí el libro y lo dediqué a los jóvenes. ¿Y qué fue lo que hice con el libro de Proverbios? ¿Sabe qué hice? Solamente analicé todos los versículos y los fui acomodando por temas. Por ejemplo, hice un capítulo para los jóvenes. Oiga, qué maravilla de la palabra de Dios para los jóvenes, que tienen todo por delante en esta vida y tienen que tomar una serie de decisiones. ¿Y qué decisiones van a tomar? Pues en Proverbios tiene una serie de consejos bien prácticos, así prácticos. Y les habla y les dice: hijo mío. El Señor les dice: hijo mío, atiende mi voz. Y entonces organicé los proverbios por temas, por todos los temas que se me ocurrieron. Y hay un capítulo para jovencitos, otro para las mujeres, otro para las finanzas. Nos interesan las finanzas. Bueno, mire, Proverbios está lleno de buenos consejos para manejos financieros. ¿Cómo digamos, hacer un futuro financiero? Ahí está, es práctico. Es práctico. En fin, pronto lo vamos a sacar. Pero a lo que voy es que las enseñanzas del Señor son perfectas. Bueno, y entonces ¿sabe qué? Decidí no ponerle ningún comentario mío, porque está tan perfecto y tan completa el mensaje que avienta, que ¿qué le podía agregar? O sea, ¿qué le puede uno agregar de comentario a la palabra perfecta de Dios? Y decidí solamente poner los proverbios, sin ningún análisis, sin ningún comentario adicional, y que realmente podamos leerlo y meditarlo. Son proverbios, entonces son frasecitas cortas, pero pues de alguna manera, no sé, el Señor fue guiando para que se pegaran y pareciera como que está alguien hablando. Escogí la versión traducción lenguaje actual porque es más propia para que se pueda leer como si fuera un texto. Y entonces, bueno, creo que lo van a disfrutar, pero lo importante es que se da uno cuenta que la palabra del Señor, su enseñanza, es perfecta, no hay nada que añadir. Es perfecta la palabra de Dios. Reaviva el alma. Mire, a veces nos sentimos desanimados. El ánima es el alma. Estamos desanimados. ¿Quiere tomar ánimo? Lea la palabra, porque la palabra nos inyecta ánimo, nos inyecta alma, nos inyecta vida. Los decretos del Señor son confiables. Uno puede confiar en su palabra. Y no solamente eso, sino que hacen sabio al sencillo. Uno puede decir: es que yo no tengo sabiduría. La verdad es que a veces soy medio tonto en mis decisiones. Y eso no creo que se lo estoy diciendo a usted. Yo lo pensé muchas veces en mi vida. Tomé muchas decisiones mal y me molestaba no tener un buen criterio. A veces tomaba decisiones re malas. Y a diferencia de mi padre, que tenía unas luces tremendas para tomar de manera intuitiva buenas decisiones, yo siempre metía la pata, pues no tenía sabiduría. Pero cuando lee uno la palabra de Dios, entonces hace sabio al sencillo, trae sabiduría. No se me ocurre qué pensar, pero Dios me da consejo. Oiga, qué hermoso. Y entonces David reconoce la grandeza de Dios, reconoce como el libro que es universal, este lenguaje que le habla a todas las personas, aunque no sean creyentes, el libro de la creación. Después Él penetra más profundo. Ahora tengo yo tu libro, tu palabra, para mí, que yo sí te temo, yo que admiro que tu enseñanza es perfecta, que tus decretos son confiables, que me hacen sabio, aunque no sepa. Escucho tu voz, escucho tu palabra y ahora parezco sabio. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. ¿Sabe que al principio, cuando llegamos al Señor, a veces no entendemos muy bien la palabra? Pero a medida que va uno conociendo de manera personal al Señor Jesucristo como su amigo, uno empieza a gozarse en la palabra y se empieza a gozar en la palabra. Hay una alegría en el corazón de quien aprecia la palabra de Dios y ve que en él hay rectitud. Los mandatos del Señor son claros, mire, mandatos claros. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿No le parece claro? Es claro, mire. Con Dios no hay enredos, es muy claro. Nos dan buena percepción para vivir.
La reverencia al Señor, la adoración, como lo que estuvimos haciendo juntos ahorita, es pura y permanece para siempre. Amados hermanos, adorar al Señor para siempre. Y lo estábamos cantando. Qué hermoso, mire. Es una relación de con quien uno tiene verdadera comunión profunda. Las leyes del Señor son verdaderas y Dios en ellas es imparcial. Qué padre tener un Dios así, un Dios imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Y David, mire, David era un rey que llegó a tener cosas y posesiones y oro. Él juntó oro, tremenda cantidad de oro que juntó. ¿Sabe para qué? Para hacerle un templo a su Dios. Y no solamente oro, sino plata y bronce y materiales preciosos y maderas preciosas, pero su corazón por encima de todas las cosas no era atesorar dinero como en la actualidad los hombres atesoran y atesoran y atesoran y no les caben las arcas para seguir atesorando. Pero David atesoró todo eso y después lo puso y dijo: esto es mi contribución para el templo de mi Dios, para mi Dios. No estaba enamorado del dinero, estaba diciendo: tu palabra, tus decretos, tus verdades son más deseables que el oro y que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso la que gotea el panal, lo más puro que hay. Una miel recién salida, no adulterada, perfecta, natural. Sirven de advertencia tus palabras para que tu siervo, y está hablando de él. Mire, aquí empieza a dimensionarse David con respecto de Dios. Tus palabras me sirven de advertencia a mí que soy tu siervo. Tus palabras son una recompensa para quienes las obedecen. En el solo hecho de tomar la palabra, amados hermanos, amarla y obedecerla, y olvídese de las consecuencias a largo plazo, de los efectos a corto plazo. En el solo hecho de tomarlas, apreciarlas, amarlas, incorporarlas en nuestro pensamiento y en nuestra vida, hay recompensa. En el solo hecho de amar la palabra de Dios hay recompensa. Y David se identifica con eso. Me sirven de advertencia, pero me dan gozo en el corazón. Y si lo obedezco, wow. Pero después reconoce su condición, mire. Es un hombre con el que nos deberíamos identificar todos. Porque es verdad que nuestra identidad debe ser con Cristo para justicia, con Cristo para salvación. Pero el Señor Jesús no cometió ningún pecado. La verdad es que está muy lejos de lo que nosotros somos en realidad. Nuestra aspiración es que el Señor nos va a transformar a través de su Espíritu a la estatura, a la medida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta, ese es el plan, ese es el propósito de Dios. Pero nuestra condición actual, a lo mejor algunos ya llegaron, yo no. Yo todavía necesito identificarme con David. Y entonces clama al Señor y le dice: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Olvídate de esos que ya me sacaste a la luz, sino aquellas cosas que están escondidas en mi corazón. El orgullo, la avaricia, la codicia, el rencor, la falta de perdón. Y yo que sé cuántas cosas tenemos ahí escondidos, cada quien, amados hermanos. Y David le dice: ¿cómo puedo conocer esos pecados escondidos en mi corazón? ¿Cómo? Límpiame de esas faltas ocultas. Yo no las conozco, Señor. Mira, amado hermano, la verdad es que a veces no somos conscientes de lo que somos capaces de hacer cuando se siente amenazado nuestro yo. Y decimos: no, yo nunca haría eso. Seguro. Yo nunca haría eso. Mire, nunca diga eso. Nunca diga eso. Yo lo he dicho alguna vez en mi vida, o más veces, y me he atrapado en esa trampa. Nunca hay que decir eso. Mejor vayamos con un corazón sencillo, humilde, quebrantado, y decirle al Señor: Señor, seguramente hay pecados escondidos que yo no conozco. Límpiame aún de esas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. Líbranos del maligno. No me dejes caer en la tentación. Mira, un clamor, amados hermanos. No es un rezo. No es una frase para repetir ahí en forma recurrente sin pensar en ella. Es un clamor del profundo del corazón. Líbrame, Señor.
Líbrame de pecar intencionalmente. No permitas que esos pecados me controlen, porque el pecado llega a la mente, amados hermanos. Así como cuando estamos pensando en el Señor y le decimos, guíame, ¿cómo voy al tanteo en tu palabra? ¿Qué tengo que decir? Y preparo mi mente para que sea impregnada por el pensamiento de Dios y vaya guiando mi vida. Y cada uno de ustedes igual. Cuando tienen que tomar decisiones, tienen que presentarse al Señor. Señor, no sé qué pensar, está difícil el futuro, guíame. Hace años tenía yo que decidir si me quedaba en la Ciudad de México o me venía para la Ciudad de Victoria, y me ofrecieron 2 trabajos simultáneos al mismo tiempo, con diferencias inmensas y obviamente con, digamos, resultados al plazo muy, muy diferentes. Y sabe que yo en el metro, en ese que se cayó. Y entonces iba pensando, Señor, no sé qué hacer, de veras no sé qué hacer. ¿Quién conoce el futuro sino tú? Y dispuse mi corazón a que el pensamiento de Dios me impregnara, y dispuse mi vida a que Él decidiera, y Dios decidió por mí. Ahorita no tengo tiempo para platicarle la anécdota. Lo único que le puedo decir es que el hospital en donde me habían invitado a trabajar, 1 año después se cayó. En el primer ese gran temblor allá en México en 85. Dios sí sabe las cosas y pone nuestro corazón cuando nos abrimos y nos disponemos delante de Él. Líbrame de pecar. No permitas que los pecados me controlen el pensamiento. Y entonces, Señor, seré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Oh Señor, mi roca y mi redentor. ¿No le parece increíble? Mire, por eso este hombre estaba en el corazón de Dios. Un hombre que sabía su dimensión. No se andaba exaltando a sí mismo. Conocía la grandeza de Dios y conocía su bajeza y conocía su necesidad. Y todo eso, amados hermanos, lo estuvimos cantando hoy en medio de la alabanza. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Que seamos así. Porque mire, una iglesia así, llena de personas así, que reconocen la grandeza de Dios, que aman a Dios, nuestro Dios, con todo corazón, con todo el alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y amamos a los demás como a nosotros mismos, como Dios nos amó, con misericordia, con perdón, con gracia, con verdadero amor. Eso es del agrado de Dios, una iglesia tipo Filadelfia. Vamos a cerrar. Amado Padre, te damos tantas gracias. Tu palabra nos enseña tantas cosas, Señor. Hay deleite y recompensa en solo leer tu palabra y apreciarla, Señor. Eres nuestro Dios, eres maravilloso, eres el supremo Dios creador, tú eres el gran yo soy. Y nosotros somos tus siervos, tus hijos, tus amados. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. es tu amor. Cuando sé que en el desierto estoy, cuando paso por las sombras, grande es tu amor. Cada bendición que tú das se convierte en gratitud. Cuando la oscuridad se acerque
Señor, bendito y glorioso es mi Dios, bendito es el nombre del Señor, bendito es mi Dios, yo te alabaré, bendito es el nombre del Señor, bendito y glorioso es mi Dios, Ah, qué hermoso, qué hermoso. Le voy a pedir, por favor, que se siente un momentito, 2 minutos le voy a quitar. Fíjese que este canto dice que el Señor a veces da y luego quita. Y Él es bendito. Siempre me causa un poco de tristeza en el corazón dar anuncios como este, pero bueno, amados hermanos, el amor siempre no busca lo suyo. Busca el bien de las demás personas. Sí. Quiero invitar aquí al frente, por favor, a Santi, Ale, su niñita.